Gracias, presidente. Voy a comenzar la intervención leyendo un texto de uno de los pocos artículos que se han escrito en esta materia y que hoy le prometí hace unos meses a Teri, que se encuentra hoy aquí, casualidades de la vida, que lo citaría cuando procediera. Y efectivamente, pues yo creo que es un papel fundamental el que la prensa juega también a la hora de difundir. Y el señor Sáenz, Teri Sáenz, publicaba en Diario La Rioja ya el viernes 9 de agosto del 2019 y con ocasión de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de reconocer su nacionalidad e intentar reparar la herida que generó aquel horror, constan 5 riojanos. Se trata de Juan Pérez Martínez, Teodoro Pérez Sáenz, Vicente Gil Díaz, Antonio Díaz Rodríguez e Ildefonso Nalda Nájera. Todos ellos muertos en 1941, aunque los estudios contabilizan un total de al menos 18 víctimas nacidas en La Rioja en diferentes campos de concentración. Es verdad que la situación de los republicanos y antifascistas que luego fueron condenados por segunda vez, no solo a exiliarse de su país, sino en ocasiones a sufrir enormes torturas en aquellos campos de concentración, que la tortura pasaba incluso por su modo de vida, ¿no? Fueron elevadísimos el número de fallecidos que se produjeron en los campos de concentración durante el mantenimiento de los mismos. Pero es que, lamentablemente, el campo de concentración de referencia de La Rioja, Mauthausen, digo de referencia porque la mayoría de los españoles acabaron en ese campo de concentración, que fue uno de los más sanguinarios, ¿no? Y los que quedaban vivos cuando fueron liberados, imagínense el papel que jugaban allí los antifascistas republicanos, los antifascistas españoles, que cuando al día siguiente de que fuera abandonado el campo por los nazis, fueron liberados por las fuerzas aliadas, se encontraron una pancarta a las puertas de aquel campo que decía: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Esto también es memoria. Desde luego que sé que luego intervendrán, sobre todo a raíz de una enmienda del Grupo Ciudadanos a la que no voy a hacer referencia en este momento, responderé en su momento, pues luego harán referencia a que nosotros queremos crear heridas, generar política. Miren, en esto hay política. Todos los que fueron enviados a los campos de concentración por parte del gobierno franquista español eran republicanos y eran antifascistas. Y esto hay que reconocerlo. Me resulta a mí muy chocante que tantos años después de que haya acabado el franquismo todavía tengamos que estar defendiendo el reconocimiento a esas víctimas. Todas las víctimas, desde luego todas las riojanas, son para mí importantes, pero no puedo dejar de hablar hoy aquí, ¿no?, de uno de ellos que para mí tiene una significación especial. Es verdad que a él no lo conocí, murió en ese campo, Ildefonso Nalda Nájera, pero sí tuve el placer de conocer a su hijo, a Ildefonso Nalda también, que era del Partido Comunista. Creo que no le gustaría su enmienda, señor Baena. Y también a su nieto, con el que todavía tengo relación, el señor Ildefonso Jesús Nalda también. Igual era una manera de reconocer también la memoria, ¿no?, mantener el nombre de su abuelo, de su padre, de aquel que murió en aquel campo, y también de su bisnieta, que es concejala socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Nalda. En ese sentido, lamentablemente, ya su hijo no vivirá este homenaje. Hemos de también recordar que no ha habido homenajes a esas víctimas nada más que en el año 94, no en el territorio riojano, cuando era presidente Nacho Pérez, que sí que se reconoció con ocasión de un homenaje que se produjo fuera de nuestras fronteras. Y en este sentido creo que este Parlamento, como ya hizo acertadamente hace unos años, no recuerdo ahora la fecha, de homenaje y de reconocimiento a las víctimas del franquismo
en La Rioja y se hizo en este Parlamento, ha llegado el momento también de que lo haga con respecto a las víctimas del ejército nazi, como dice la propia proposición no de ley, con la colaboración sine qua non del gobierno franquista, porque fue el propio gobierno franquista el que envió a los que luego fueron represaliados. Por tanto, es necesario recuperar esa memoria, incluirlo también en esa unidad didáctica que debe, a raíz de una iniciativa nuestra, empezar a impartirse en los colegios e institutos de nuestra comunidad, porque hacer memoria es hacer justicia, pero sobre todo es trabajar por el cumplimiento de unos objetivos fundamentales como son la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, quiero poner este énfasis en las garantías de no repetición. Blanquear a las víctimas del franquismo o del nazismo como víctimas de una guerra, como se ha intentado hacer en distintas ocasiones en este Parlamento, no es de recibo y, desde luego, ayuda muy poco a la recuperación de la memoria. Pero es que le preguntaba ahora al Grupo Popular qué van a votar en esta proposición no de ley y me dicen, hombre, nosotros estamos en contra de los nazis. Claro, están en contra de los nazis, no del alzamiento del 18 de julio del 36, porque en este Parlamento votaron en contra de condenarlo. Condenemos nuevamente, aunque no venga la proposición no de ley, el alzamiento y, desde luego, las actuaciones que al amparo de ese alzamiento se vinieron haciendo y que acabaron con riojanos en los campos de concentración nazis. Muchas gracias, señora Moreno.